Como continuación del último vídeo que publicamos, en este abordaremos la compleja fenomenología de la violencia en el ámbito de la pareja en el contexto legal español. Antes os voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió el día de la charla en la policía, cuando el comisario nos presentó y leyó el título de la ponencia en la diapositiva. A mí se me escapó una pequeña sonrisa porque ciertamente tenía curiosidad por saber si se tomaría la libertad de adaptarlo al discurso políticamente correcto. Y así fue. El título de la diapositiva era Actuación médico-forense en delitos de violencia en el ámbito de la pareja y violencia sexual en el contexto legal español. Y sin embargo, en su presentación el comisario leyó Actuación médico-forense en delitos de violencia de género y violencia sexual en el contexto legal español. Esto me dio pie a aprovecharlo para realizar algunas precisiones conceptuales, que desde luego pueden generar controversia, pero que tanto para el caso de los policías como de los médicos forenses, ambos somos profesionales que intervenimos en este tipo de delitos violentos, que debemos abordar en todo su conjunto, en toda su amplitud, aplicar una plena capacidad de juicio crítico de la realidad que se supone que tenemos y alejarnos de ideologías o de determinados sesgos cognitivos que pueden condicionar negativamente nuestra intervención y nuestra actuación. Estas precisiones conceptuales incluyen diferenciar claramente de qué hablamos cuando hablamos de violencia en el ámbito de la pareja, de violencia de género y de violencia doméstica. El concepto de violencia en el ámbito de la pareja es un concepto más amplio. El concepto de violencia de género hace referencia a un tipo concreto de violencia en el ámbito de la pareja, exclusivamente cuando el agresor es un hombre y la víctima es una mujer, y que está muy condicionado efectivamente por una legislación que entró en vigor en nuestro país ya hace unos cuantos años y que adoptó una perspectiva feminista para abordar este problema. La violencia doméstica es un concepto también muy amplio, pero a su vez diverge un poco de los dos primeros. En esta exposición no vamos a centrarnos en este tipo de violencia porque requiere también una evaluación más específica de algunos aspectos que por cuestiones de tiempo es imposible abordar aquí, pero haría referencia brevemente a ese tipo de violencia que se ejerce entre los miembros de un núcleo familiar. Sería, por ejemplo, la violencia ejercida de hijos a padres, de nietos a abuelos, entre hermanos, de padres a hijos, y también aquella que se ejerce entre parejas homosexuales, de mujer a mujer, de hombre a hombre, o en aquellos casos en los que la víctima es el hombre, en parejas heterosexuales, y la agresora es una mujer. Estos serían los casos de violencia doméstica. Todo ello restringido y condicionado evidentemente por cuestiones legales, cuestiones conceptuales legales. En realidad el concepto de violencia en el ámbito de la pareja incluiría casos de violencia de género, pero también incluiría algunos casos de violencia doméstica, es decir, que son tres conceptos que, siendo diferentes, se relacionan entre sí. El concepto de violencia en el ámbito de la pareja íntima hace referencia a cualquier tipo de violencia física, sexual o psicológica entre personas relacionadas de manera íntima, al margen de su estado civil, de su orientación sexual o el estado de cohabitación. Puede aparecer en toda clase de parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, y en distintos momentos de la relación. Y lo que se aprecia, según diferentes estudios, es que cada vez se produce en edades más tempranas. El uso de la violencia en las relaciones de pareja es un fenómeno universal, heterogéneo, que abarca todas las capas sociales y que afecta a todas las edades y a ambos sexos. El concepto de violencia de género en el contexto legal español tiene un comienzo, tiene un inicio. Es un concepto que nace a partir de la Ley Orgánica 1/2004, en la cual el legislador adopta una perspectiva feminista para explicar la violencia de pareja. Elabora una ley cuyas características principales pueden resumirse así. El sujeto activo siempre va a ser un hombre. El sujeto pasivo debe ser una mujer.
Entre ambos debe existir actualmente, en el momento en el que se produce esa violencia, o haber existido en el pasado una relación de afectividad. Deben haber sido cónyuges o estar o haber estado ligados por relaciones similares de afectividad. No es preciso que haya habido convivencia y, este punto es el más controvertido, la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer debe ser la manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Esto lo pone la propia ley en su artículo 1, es decir, esta violencia debe ser practicada por razón de género. Es importante decir que en nuestra doctrina jurisprudencial no se ha adoptado una perspectiva única de este criterio. Hay algunas sentencias que consideran que esta razón de género debe ser demostrada. Sin embargo, en otras sentencias, si se cumplen todos los anteriores criterios, es decir, cualquier agresión realizada de un hombre varón a su pareja o expareja mujer va a ser considerada como violencia de género, independientemente de la motivación. Bien, ¿por qué es importante tener en cuenta estas diferencias? Es importante tener en cuenta estas diferencias porque nosotros, si queremos realizar, por ejemplo, una comparación de la violencia en el ámbito de la pareja en España con respecto a otros países como Canadá, como Francia, como Italia, Australia, nos vamos a encontrar con un problema. Y es que la mayor parte de los estudios que se realizan de este tipo de fenomenología violenta provienen de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. La violencia de género como tal es un concepto que solo existe aquí en España. Es decir, está muy condicionado por la legislación, por nuestro marco legal. Si valoramos estudios internacionales, veremos que los índices de prevalencia son elevados. Por ejemplo, la National Youth Survey, analizando parejas jóvenes, aporta cifras muy altas para la prevalencia anual, entre el 20-37% para la violencia del hombre sobre la mujer y del 28-48% para la violencia de las mujeres hacia los hombres. Otros estudios dan cifras de prevalencia de la violencia contra mujeres y hombres adultos de todas las edades entre el 8 y el 12%. Hay una enorme variabilidad de datos. Esto puede explicarse por las diferentes muestras que se utilizan para los estudios y por los procedimientos de investigación diferentes. Si se atiende a las diferentes formas de violencia, los estudios estiman una frecuencia para la violencia física de entre un 9 y un 51%. Respecto a la violencia psicológica, algunos estudios sitúan las tasas en niveles aún más altos y la violencia sexual ha sido menos estudiada. Atendiendo a la variable de género, para la violencia física y la violencia psicológica, que es la más prevalente de todas, las tasas son similares en ambos sexos. Y para la violencia sexual sí que aparecen mayores tasas de ejecución de este tipo de agresión en hombres, así como mayor proporción de mujeres como víctimas. En un reciente estudio realizado en la población española por Graña y Cuenca en 2014, con parejas heterosexuales adultas, se encontró que la violencia bidireccional de carácter psicológico era la que mayor presencia tenía, un 80% frente al 25% de violencia física, siendo la violencia reportada de escasa gravedad. Las parejas más jóvenes y las que llevaban menos tiempo de relación eran las que informaban de mayores tasas de violencia. La diversidad de datos, como ya hemos dicho, podría explicarse por diferentes definiciones utilizadas, las diferentes muestras empleadas, la metodología diversa y los datos analizados en los diferentes estudios. ¿Qué es lo que pasa en España? En España tenemos la siguiente cuestión. La perspectiva social e institucional es diferente realmente a lo que nos dice la bibliografía científica. La magnitud del fenómeno hace que desde hace unos años sea considerada como un problema de salud pública, dado su impacto sobre la morbilidad y la mortalidad de la población. Lejos de la visión institucional y del discurso políticamente correcto que presenta esta fenomenología violenta de forma uniforme y monocausal, los datos provenientes de la investigación científica apuntan que se trata de un fenómeno heterogéneo y multicausal, y este es
el gran problema que tenemos en España con respecto a la evaluación y la valoración de este tipo de fenomenología violenta. Independientemente de que se haya adoptado esta perspectiva feminista, con esta discriminación positiva, el problema está en que la forma en la que se está abordando el problema durante estos últimos 20 años es reducir a un único motivo, a una única causa, toda la fenomenología violenta en el ámbito de la pareja cuando el agresor es un hombre y cuando la víctima es una mujer. Fijaros, lo que nos dicen las instituciones es que la estadística más relevante sobre las violencias machistas de nuestro país es la macroencuesta de violencia sobre la mujer. Es la única estadística, nos dicen las instituciones, oficial para medir la prevalencia de violencia contra las mujeres en España. Y efectivamente, siempre que vayamos a escuchar por parte de las instituciones, de los representantes políticos e institucionales, algún dato con respecto a la violencia, y lo puedo hacer extensible a la violencia de pareja, porque como prácticamente en España es sinónimo de violencia de género, siempre que nos den algún dato, alguna cifra, probablemente con una altísima probabilidad a lo que estén haciendo referencias a esta macroencuesta. La macroencuesta de violencia sobre la mujer es un tipo de estudio sociológico, es una encuesta de victimización. No es que recojan los datos del Consejo General Judicial de los últimos años. No, la macroencuesta es un estudio sociológico que se hace, no sé si anualmente o cada 2 años, y que es una encuesta de victimización que tiene sus particularidades. Por lo tanto, bueno, pues deberíamos de valorarla pues con el cuidado que requiere. En cualquier caso, si comparamos los estudios, si comparamos los datos de esta macroencuesta con otros datos de estudios internacionales, nos vamos a encontrar con un gran problema. La disparidad de datos va a ser enorme y además, sobre todo, vamos a partir de un problema fundamental, y es que no vamos a disponer de datos globales de la fenomenología violenta en el ámbito de la pareja, sino de un único tipo de violencia en el ámbito de la pareja, que es la violencia del hombre ejercida sobre la mujer. No entra ni violencia en parejas homosexuales, ni violencia por parte de la mujer hacia el hombre. Es un problema estadístico y es un problema, yo creo, que de interpretación de datos y de abordaje del problema y de búsqueda de soluciones realmente grave. Fuera de esta perspectiva ideológica, institucional y más socialmente aceptada, recurrimos a otro tipo de estudios internacionales, y vemos cuál es la tipología delictiva en el ámbito de la pareja, es decir, en la definición de VPI, de violencia en el ámbito de la pareja íntima. Si eliminamos este sesgo de género que nos han incrustado y obligado a utilizar en el marco legal español actual, diferenciaremos 2 grandes tipos de violencia en el ámbito de la pareja. Esto es una diferenciación, una clasificación que realizó Johnson, que es un sociólogo estadounidense, y que es una tipología y una clasificación que siguen muchos expertos, incluso en nuestro país. El profesor Echeburúa, por ejemplo, que es uno de los referentes de la psicología forense en nuestro contexto médico-legal y también en otros ámbitos en España. Hay 2 grandes tipos de violencia en el ámbito de la pareja. Por una parte estaría la violencia controladora coactiva y por otra la violencia situacional. La violencia controladora coactiva se trata de un patrón de conducta violenta, sistemático, unidireccional, más o menos sutil, continuado y de intensidad creciente. La motivación del agresor va a ser el control del otro miembro de la pareja, siendo la violencia un mero mecanismo para llegar a este fin. El proceso de victimización se caracteriza
porque el agresor crea un estado de tensión emocional permanente sobre la víctima, un estado de vivencia de miedo y terror que conduce a su destrucción como persona. El mecanismo principal por parte del agresor va a ser el abuso psicológico y puede derivar o no en violencia física. El prototipo social de violencia de pareja y sobre el que se centra la investigación legislativa y judicial es este tipo de violencia. La exposición a este tipo de victimización tiene graves consecuencias para el miembro de la pareja que la sufre, con independencia de su sexo y su orientación sexual. Si bien el impacto para la salud ha sido mayoritariamente estudiado en la mujer, se identifican una serie de repercusiones psicológicas de esta violencia controladora o coactiva en la mujer víctima, que recuerdan mucho al trastorno de estrés postraumático, como son síntomas de alerta y sobresalto permanente, experimentación intrusiva, sintomatología fóbica, dificultades en la concentración, así como una serie de cambios en los esquemas cognitivos, pérdida de confianza en sí misma, desarrollo de tolerancia, mecanismos de negación. Estas consecuencias psicológicas recuerdan mucho al trastorno de estrés postraumático y son las más frecuentes y más graves que las físicas, salvo casos excepcionales como en los que haya habido un resultado de muerte o de lesiones graves. Este tipo de violencia suele darse más, es más frecuente cuando en casos en los que el hombre es el sujeto activo y la mujer es el sujeto pasivo. Y nos recuerda mucho a este concepto social e institucional de la violencia de género. Sin embargo, no es exclusiva de la violencia de género, entendida según la definición que hemos realizado antes. No es exclusiva. Puede darse también este tipo de violencia entre parejas homosexuales y puede darse también este tipo de violencia en mujeres agresoras y hombres víctimas. La violencia situacional, sin embargo, sería una violencia fruto de habilidades de comunicación, de falta de habilidades de comunicación y de estrategias adecuadas para afrontar los problemas surgidos en la relación de pareja, debido a carencias en el proceso de socialización. Se trata de un patrón de conducta violenta episódica, reactiva, asociada a la gestión de situaciones críticas en la pareja. Su incidencia y su riesgo en general disminuyen tras la ruptura, aunque en algunas ocasiones puede mantenerse y aumentar tras la separación. Atendiendo a esas situaciones críticas, se puede dividir este tipo de violencia en la violencia situacional asociada a los conflictos de pareja y aquella asociada a la gestión de la ruptura de pareja. La violencia situacional asociada a conflictos de pareja es un tipo de violencia que va a ser la más común y puede ser tanto unidireccional como bidireccional. El recurso a la violencia suple los déficits de comunicación y de gestión de conflictos. Estas estrategias erosionan la relación y facilitan la consolidación y la escalada de la violencia. La gravedad dependerá del tiempo en el que la pareja se mantenga en este tipo de dinámica y del balance histórico de la relación. ¿Qué fuentes de conflicto identifican los psicólogos en las relaciones de pareja? Bueno, pues hay algunos que están relacionados con aspectos previos de la relación, como incompatibilidades descubiertas durante la convivencia, la inmadurez afectiva, las expectativas estereotipadas. Relacionadas otras pues con constricciones sociales, como por ejemplo contradicción entre las presiones biológicas y las sociales, la contradicción entre valores socialmente aceptados, problemas derivados de la convivencia como la rutina, la habituación, el incremento de discusiones, diferencias individuales, pues desde intereses distintos, actitudes dispares respecto a temas importantes, diferencias en la percepción de los problemas,
Déficits o faltas, como por ejemplo falta de habilidad en la solución de problemas, falta de reciprocidad de autorrevelaciones, falta de apoyo emocional y profesional, falta de colaboración doméstica, distorsiones perceptivas, cambios psicosociales, fidelidad, celos, sexualidad, problemas de comunicación, hijos, problemas familiares. Estos son situaciones que pueden ser y pueden generar conflicto en las relaciones de pareja, hasta el punto de llegar a producir incluso situaciones reactivas de violencia. La violencia situacional asociada al proceso de separación hace referencia a acciones violentas aisladas derivadas del estrés que supone el proceso de ruptura. Es interesante saber que normalmente no existen antecedentes de violencia en la relación, sino que aparece como una inadecuada elaboración del proceso de ruptura en uno o ambos miembros de la pareja. Hay que tener en cuenta que el proceso de recuperación de una ruptura de pareja no suele ser ni fácil ni rápido. La ruptura de pareja supone una enorme fuente de pérdidas, muchas de ellas proyectos vitales importantes para una persona, un estilo de vida, la convivencia familiar, la seguridad financiera, la estabilidad emocional, el acceso a los hijos. En definitiva, la separación supone afrontar un enorme número de cambios, lo que es fuente de desorientación y de ansiedad, y puede requerir de un periodo de recuperación de hasta 2 años. Fijaros que los psicólogos que se encargan de estudiar este tipo de fenómeno diferencian o establecen una serie de variables predictoras de la adaptación al proceso de ruptura, como por ejemplo el desenlace, será peor si es repentino, el motivo de la ruptura, evidentemente será peor si la decisión es unilateral o el otro miembro de la pareja sigue enamorado y el precipitante es una tercera persona. También los propios recursos, la duración de la relación, el grado de implicación en la relación, el grado de satisfacción amorosa. En función de la interacción de estas variables, la ruptura de la relación puede ser más o menos fácil de elaborar. En mayor o menor medida, las personas expuestas a un proceso de ruptura experimentan algunas reacciones negativas. La incredulidad, el malestar emocional y físico, sentimientos de fracaso, de ira, de culpa, pérdida de autoestima. Y ojo, porque estas emociones negativas no deben ser confundidas con ciertas variables que nos describen por ejemplo, en el denominado síndrome de la mujer maltratada. Hay cosas que son coincidentes, como el malestar emocional y físico, los sentimientos de culpa, la pérdida de autoestima. Sin embargo, estas reacciones emocionales también pueden aparecer y son esperables y lógicas en una persona en un proceso de ruptura. La presencia de desajustes en la personalidad del miembro de la pareja que se siente más perjudicado por la ruptura puede dificultar la evolución adaptativa del proceso de separación. Se pueden crear así dinámicas violentas de carácter unidireccional que pueden llegar a alcanzar elevados niveles de intensidad. Además, hay que tener en cuenta que perfiles de personalidad como el paranoide, el límite o el narcisista tienden a generar distorsiones cognitivas respecto a la intencionalidad de las conductas del otro, actitudes hostiles que facilitan la experimentación de intensas emociones negativas que llevan a la conducta violenta. En definitiva, la causa de esta violencia son los sentimientos de rencor y venganza y la obsesión de ocasionar daño al otro miembro de la pareja. Esta violencia suele presentarse al principio de la separación o en momentos posteriores, asociado a algún cambio en la vida de la expareja. Por ejemplo, que empiece una nueva relación o algo relacionado con la custodia de los hijos, el éxito social o profesional. Así, hasta un 50% de las mujeres y el 33% de los hombres pueden continuar sintiendo ira y rencor hacia su expareja hasta 10 años después de la ruptura. En estos casos, es importante estar atentos a la posible instrumentalización de denuncias penales y a veces involucrando también a los menores como una forma más de expresión de esa violencia. Las dinámicas relacionales post-ruptura tienen una alta potencialidad para desestabilizar el estado psicológico del miembro de la pareja diana de la venganza del otro.
Las víctimas perciben esta situación como especialmente estresante, pudiendo aparecer síntomas relacionados con cuadros de estrés y ansiedad. Por otra parte, el discurso del miembro agresor gira en torno al perjuicio generado por su expareja, trasladando una profunda animadversión emocional hacia ella. No incluye ningún aspecto positivo de la relación vivida, devaluando así la relación globalmente, tanto la dinámica interpersonal, la parentalidad, la profesionalidad, el ámbito sexual. Si existen hijos, en muchos casos se detectan actitudes y conductas tendentes a debilitar la relación paterno-filial con el otro progenitor. En definitiva, estas personas focalizan su atención y su energía vital en cómo hacer daño a su expareja. Bien, dicho esto, ya hemos visto pues cuáles son las diferencias y los subtipos de estas dos grandes tipos de fenómeno de violencia en el ámbito de la pareja. Veamos ahora cuál es la prevalencia. Para ello tenemos que recurrir evidentemente a estudios internacionales, como por ejemplo el de Johnson, realizado en 2006, que nos dice que la violencia coactiva supone el 11% de la violencia de pareja en muestras comunitarias, mientras que la situacional supone el 89%. Si recurrimos a muestras judiciales, la violencia coactiva aumenta hasta un 68% y un 29% sería de la violencia denunciada sería situacional. Y por último, en las muestras de mujeres maltratadas, casas de acogida, el 19% sería situacional y el 79% coactiva. Una posible explicación de esta disparidad de datos es que al contexto jurídico y de protección llega la violencia más grave, que suele ser la violencia coactiva controladora. Claro, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Pues que las tasas de prevalencia de la violencia de pareja, cuando se analizan muestras judiciales, van a reflejar un fenómeno ejercido mayoritariamente por hombres sobre mujeres. Sin embargo, cuando recurrimos a muestras comunitarias, la violencia en las relaciones de pareja es cometida por igual en ambos sexos, o incluso, en el caso de la violencia psicológica, más por mujeres. Esta situación ha sido replicada en estudios internacionales, dejo aquí todas las referencias, y esta disparidad de datos, dependiendo del tipo de muestras, se comprende porque en el contexto legal español, violencia de pareja es sinónimo de violencia de género, en donde, por definición, el agresor siempre es hombre y la víctima mujer. Estas son algunas de las posibles motivaciones de los tipos de agresores de pareja que nos explica el doctor Etxeburua en una de sus publicaciones. Así, diferencia 6 grandes tipos de motivación base para ejercer violencia sobre la pareja. Por una parte estaría la razón de género o aserción de poder, pero existen otros tipos, existen otras motivaciones. Por ejemplo, el violento por compensación, la violencia por compensación. Aquí nos describe una serie de datos, una serie de esquemas cognitivos, de pensamientos, de cogniciones que debemos explorar, o que debe explorar más bien el psicólogo forense para poder establecer esta motivación o esta posible motivación. El violento por inhabilidad de afrontamiento en el conflicto de pareja, por inaceptación en la ruptura de pareja, por venganza post-ruptura, y luego también estaría la posibilidad de que haya un trastorno mental, por ejemplo, idea delirante celotípica. Bien, por lo tanto, ni toda la violencia de pareja es violencia de género, ni toda la violencia de género o la violencia que se investiga en los juzgados de violencia sobre la mujer es violencia por razón de género. Puede haber otras motivaciones, puede haber otras situaciones, otro contexto, otras circunstancias que sin duda los peritos y los investigadores procuramos en la medida de lo posible investigar, explorar y valorar, evaluar con base a nuestros conocimientos y a las herramientas de las que disponemos, pero sí es verdad que debido a la estructura
legal que existe actualmente, hay una cuestión que es irremediable, que no podemos cambiar ni modificar, que es que cuando estamos realizando una evaluación, que ahora veremos un poco en qué consiste, una valoración integral, en la unidad de valoración integral, de un caso de violencia de género, siempre va a haber una persona denunciante que va a ser la mujer y siempre va a haber una persona investigada que siempre va a ser el hombre. Entonces partimos de un sesgo, partimos de una situación condicionada e irremediable, que va a ser que el hombre siempre va a ser el investigado, el denunciado, el acusado, el imputado, y la mujer siempre va a ser la denunciante, la posible víctima. Y aunque realicemos una valoración integral, global, multidisciplinar, las personas que acuden a la valoración siempre acuden con ese rol. Eso nosotros no lo podemos cambiar. Y esto condiciona la forma de explorar, condiciona la forma de abordar el caso, condiciona la forma en la que interactúan estas personas con los servicios jurídicos. Me gustaría hablar también en este vídeo, aunque lo dejaremos para el siguiente porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo, cómo realizamos un poco por encima cómo se realiza la evaluación pericial en el contexto de la Ley Orgánica 1/2004, la respuesta forense integral, lo que se denomina la respuesta forense integral. Esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque si no nos extendemos demasiado, así que por ahora lo vamos a dejar aquí. Me despido, hasta pronto.